¿Escuchaste? La autora se llama Bárbara. La barbarie siempre en mi contra. ¡Tú eres la salvaje, fíjate! ¡Oh, le sacas el corazón a personajes entrañables! ¡Fuera de aquí, invasores! ¡Fuera! Tenemos que hacer algo. Bárbara Collio, dramaturga y directora teatral mexicana, nacida en 1969 en Mexicali, Baja California, ganadora de múltiples premios estatales, nacionales e internacionales, como el Juan Ruiz de Alarcón en el 2017 y el Premio Internacional María Teresa León en España. Ha escrito más de 30 obras, de las cuales abordaremos 3. Cuerdas, Julieta tiene la culpa y usted está aquí. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, chicos? Entonces, bueno, has escrito muchas obras, como ya dijimos, y queríamos preguntar primero que nada si hay algún común denominador en tus obras. Mira, lo que pasa es que estamos hablando de muchas obras en 30 años de trabajo. Entonces, la vida evoluciona, uno evoluciona, lo que les interesa a ustedes ahora, de la forma en que les interesa, en 5 años va a ser distinta, en 10 años va a ser distinta, y así pasa también con la vida creativa. Escribes con el ímpetu y el impulso desde el momento de vida en que escribes determinada obra. Las inquietudes pueden seguir siendo las mismas o las preguntas pueden seguir siendo similares, pero también lo que va cambiando es tu perspectiva de la vida. Y entonces, por ejemplo, yo ahorita, no sé, pienso que si ahorita me pudiera poner a escribir Julieta tiene la culpa, 7 años después de cuando la escribí, no resultaría la misma obra, ¿no? Porque yo ya no soy la misma de hace 7 años, ¿no? Sin embargo, sí hay cosas que uno no tiene consciente cuando lo escribe, pero ahora con el tiempo que tienes que ver hacia atrás tu obra y tienes también que dialogar con lo que has hecho, pues sí me doy cuenta que hay ciertos vasos comunicantes, ¿no? De pronto me leo a mí misma en una entrevista de hace 15 años y me da mucha gracia porque sigo diciendo lo mismo, de una forma distinta, pero el fondo es muy, muy similar, ¿no? Por ejemplo, mis personajes siempre están en una coyuntura donde tienen que tomar decisiones, donde no se asumen como víctimas. Eso creo que es un rasgo muy distintivo. A pesar de todo lo que pueda suceder, no se hunden como víctimas, sino como que tienen que salir a la superficie y hacer otra cosa, y evolucionar o cambiar. Sigue habiendo mucho la cuestión pues, de los lazos y de las relaciones humanas. Pero también me pregunto, pues, ¿qué obra de arte no tiene que ver con lo mismo, no? O sea, tampoco es algo muy peculiar, porque el arte mismo pues está basado mucho en las relaciones, en cómo nos relacionamos con los demás, en las diferentes formas, ¿no? En que pueden existir las relaciones humanas. Y por ejemplo vemos estas relaciones en tu obra de Cuerdas, que son 3 hermanos y su relación junto con su padre también. Y la escribiste en el 2009 y queríamos preguntar acerca de si hay alguna razón en particular por la que eran solamente personajes masculinos. Fíjate que eso me lo han preguntado muchas veces, me llama mucho la atención que me lo pregunten, porque creo que se asume el de que como soy mujer tengo que escribir de mujeres, ¿no? Pero esa es una cuestión que solamente le pasa a las mujeres. Yo jamás he visto que a un hombre le pregunten por qué escriben personajes femeninos. No, jamás les preguntan, ¿no? Y a las mujeres siempre nos preguntan eso. A mí siempre me han preguntado eso y digo, ¿y? O sea, ¿y por qué no? ¿No? O sea, digamos, mi materia prima es la materia humana. O sea lo que sea, hombres, mujeres, sea lo que sea, ¿qué importa? O sea, yo tanto tengo que estudiar la materia humana de cualquier ser humano. Y en ese sentido de Cuerdas, no solamente es la relación con su padre, sino con su madre, con sus parejas, con la vida misma, con ellos mismos, y sobre todo la relación con su infancia. Claro que lo vi hacerlo, Peter. Me lo dices como si yo no me pudiera acordar. Era un niño, no estúpido. Pues en ese momento se me ocurrió que fuera de 3 hombres y clavar
más la daga en la cuestión de la paternidad, porque mucho se habla de la cuestión de la maternidad, pero en ese entonces pues no se cuestionaba mucho la paternidad, ¿no? O sea, ¿qué tantas ganas tienen los hombres todavía de ser padres o no? ¿O qué tanto miedo le tienen? ¿O qué les significa? ¿O cómo les atraviesa el pensar siquiera en eso, ¿no? Eso es un tanto la dramaturgia, o sea, uno va dejando ciertas pistas, ciertos hilos escondidos, que cada quien si lo jala va a encontrar algo distinto, y va a ser distinto porque se va a mezclar con lo que tú eres y con lo que tú piensas y con lo que a ti te significó ese personaje, ¿no? Entonces, hay siempre muchas cosas sin resolver en mis obras, o sea, hay muchas preguntas, y me da mucha gracia cuando me preguntan, ¿no? O sea, ¿era o no era Mario en Pequeñas Certezas al final? ¿O van al bosque o no van al bosque a tirar las cenizas? Entonces, hay que comprender también que el teatro no es para contar una historia de principio a fin y resolver todas las dudas y que ya tú te vayas súper tranquilo a casa con conclusiones absolutas. Es todo lo contrario, es para confundirte más de lo que está. Porque de hecho se pasa en tus obras, de que no es un final así de que sino que simplemente vemos una parte de su vida, pero la vida continúa. ¿No? Vimos esa parte, pero no termina ahí su historia necesariamente. Exacto, y por ejemplo, en ese tipo de cosas es donde cabe mucho la interpretación luego escénica. Es un camino horadado el de la dramaturgia, o sea, horadado es que va sembrando, pero va también dejando huecos para que sea llenado por interpretación, para que pueda florecer y fortalecer más un texto en su interpretación escénica. ¡Bravo, muchachos! Venga. Como mencionamos, tres personajes masculinos durante toda la obra. En contraste, lo contrastamos justo con Julieta tiene la culpa, en que vemos a tres mujeres comunes. Y queríamos preguntar justo cuál fue el proceso de selección de estos tres personajes, porque retomas a Nora de Casa de Muñecas, a Blanca, que es Blanche de un también llamado Deseo, y a Nina de La Gaviota. Entonces queremos preguntar si hubo otras opciones, por qué elegiste a esos tres. Mira, el primero, o sea, esa obra, así, recuerdo perfectamente el chispazo de esa obra, de cómo resolver esa obra, ¿no? Porque algo ya dentro de mí estaba de hace mucho tiempo de qué onda con Julieta, o sea, de verdad, no, o sea, qué onda con esa obra, qué onda con la cuestión del amor romántico que ha hecho tanto daño. Yo no veo que haya dado ningún beneficio a la humanidad este concepto del amor romántico, y hay que estudiar qué es el amor romántico, ¿no? Porque muchas veces uno dice el amor romántico y no se sabe de qué se está hablando. Pero es esta cuestión de, en resumidas cuentas, la prioridad del amor al otro, a la pareja, como prioridad antes del amor a una misma. Y pues eso siempre se ha desatado en nada bueno para la persona, que se anula de la ecuación por darlo todo por el otro. Sin embargo, pues bueno, ahí estaba, ¿no? Esa cosa por ahí desde hace mucho tiempo, y eso lo tengo clarísimo. Estaba haciendo yo cola para entrar al teatro, uno de estos también estrenos así de que vino Dios del cielo a hacer un montaje y todo el mundo hay que ir, porque como es extranjero, todo el mundo hay que ir para decir que fuimos y tal. Bueno, el caso que a mí me invitaron, y nos tenían parados haciendo cola, y yo decía, ¿por qué se trata tan mal al público, de verdad? O sea, nos tienen parados aquí o sea, yo ya sé cuál es mi asiento, me puedo ir a sentar, pero no había dónde sentarse, tenías que estar parado. Y lo más que pude hacer fue ir a comprarme un gin tonic, entonces ahí, ¿no? En el bar del teatro, para estar parada así, rumiando mi existencia mientras nos dejaban entrar. Y entre todo ese tumulto, por otro lado, había en el segundo piso del teatro, un teatro muy extraño, había una banca sola y una pared de ladrillos y una banca sola. Entonces pensé yo, tanta faramalla para hacer teatro, cuando lo único que necesitaríamos sería esa banca y esa pared. Y en ese momento dije, o sea, ¿qué tanto importa el teatro?
O sea, ¿qué tanto ya le importa a la gente el teatro en sí que a que lo vean que va al teatro? Sobre todo en esos montajes tan difíciles ahí. Y entonces pensé, si entrara ahorita mismo Blanche Dubois con su maleta, tampoco la dejarían entrar. En este sentido de que, ¿qué tanto cabe ya el teatro dentro del teatro? No una cuestión metateatral, sino qué tanto ya la esencia teatral, qué tanto importa ante la faramalla teatral. Y pues para mí un referente de lo que el teatro significa es Blanche Dubois. Y yo dije, bueno, ¿a quién le pongo? A Blanche Dubois que se le pueda poner al tiro. Digo, porque pues no cualquiera, ¿no? No cualquiera no se le puede poner al tiro. Y en ese momento dije, Nora, o sea, no hay otra. Porque Nora es un personaje también con un carácter, o sea, es tremenda la fortaleza de Nora. O sea, ¿quién más se le va a poner al tiro a Blanche Dubois? Y sí, la tercera fue la que más estuve pensando en, pues como en este triángulo de personajes, ¿quién podría dar el tono? O sea, ¿qué personaje podría dar el contraste entre estas dos? Que una va como en los últimos instantes de su vida. Nora, después de un momento de su vida, quiere empezar una nueva vida. Y pensé, ¿y quién apenas va a empezar su vida? ¿No? Entonces, en ese momento llegué a Nina, pero por una cuestión de contraste de personajes, ¿no? Y en Nina, pues encontré todo lo que necesitaba para balancear el triángulo dramático de los personajes. Y justo creo que Nina, como este personaje, también parte del teatro, ¿no? O sea, ella queriendo ser actriz, entonces también pues vive esto de tener que convivir con una actriz famosa, que también es parte de toda esta farándula, entonces ella cómo lo está viviendo, ¿no? Cómo lo está viviendo, y los dos personajes tienen mucho que ver con la literatura dramática, o sea, porque Blanche Dubois es profesora, ahí está en el texto, ahí lo dice, es profesora de literatura inglesa. Entonces también es una erudita en cuestión de la ficción. Y Nora, aunque no ha tenido estudios, ejerce la ficción. O sea, no es que la estudie, ella vive de la ficción para sobrevivir en su entorno. Y por otro lado, Nina se quiere dedicar a la ficción. Entonces tenemos una experta en ficción, una que vive de la ficción y una que quiere llegar a la ficción. Entonces estaba ahí ya de que, vámonos muchachas. ¿Y tú sientes algún tipo de responsabilidad al retomar estos personajes pues claramente muy conocidos y ya como muy alabados? Y también, pues como decíamos hace rato, ¿no? Tú como dramaturga tal vez te preguntan más, ¿cómo abordas a una mujer en este sentido? Claro, yo creo que la responsabilidad se manifiesta en el nivel profundo de investigación. Sí, no es meterte a trabajar con esos personajes, o sea, meterles mano, rehacerlos, implica un gran estudio, o sea, implica muchas horas, pero además de las horas es también encontrar una postura también de estudio. Hedda Gabler, esa me suena familiar. ¿Todas estas son obras que se han presentado en este teatro? Sí, historias de mujeres. Historias de amor, supongo. No exactamente. Todas escritas por hombres. Para mí investigar es nutrir mi curiosidad, o sea, es entrarle al chisme de lleno, ¿no? Y es sobre todo dialogar, o sea, dialogar con toda la gente que ha pensado o ha hecho o se ha detenido sobre lo que yo ando buscando. O sea, sí es una cuestión como criminalística, ¿no? O sea, ir buscando huellas, rasgos, irte nutriendo. Y una vez que estás como muy nutrida de todo eso, luego lo dejas descansar y te arrancas a hacer lo que tú tienes que hacer. Cuando estábamos ensayando, Julieta tiene la culpa, bueno, pues claro, ¿no? Que todas se tuvieron que volver a leer las 3 obras base, alguno que otro ensayo que les pasé o que ellas también aportaban. Entonces, fue como una primera fase. Y luego llegó un momento en que dijimos, bueno, queridas, Nina, Nora y Blanche, las vamos a poner en esa esquina, ¿no? Abajo de esa caja y adiós. ¿No? Y adiós, porque ahora vamos a construir nuestros propios personajes
nutridos de eso, pero son, Carmen lo decía así, es mi Nina, mi Blanca, mi Nora, ¿no? Sí, porque cada actor, o sea, lo reinterpreta, como lo mencionabas, con esto de dejar cosas en el texto, pero que después los toma un actor y los vuelve otra cosa y hace que florezcan. Sí, y desde el texto mismo ya había rasgos muy particulares de esos personajes, que eran ya otro personaje en sí, ¿no? Son buenísimas. Te quitan el ansia. Y bueno, hablando de ese proceso que nos mencionabas, sabemos que, bueno, el texto salió en el 2017, tiene la culpa, pero lo empezaste a escribir, o la idea original surgió pues, muchos años antes, a principios de los 2000. Entonces justamente era esta pregunta de ¿cuándo te sientes lista para empezar a escribir sobre un tema? O si ya un texto está determinado. No, eso es fundamental. Pero es que de verdad, yo desde que leí Romeo y Julieta tuve problemas con esa obra y o sea, no entendía. O sea, yo tengo amigas que le pusieron a su hija Julieta y yo, ¿por qué? Y por Julieta, o sea, es muy bello nombre, pero se lo pusieron por Julieta Capuleto, o se casaron el mismo día que decía que Romeo y Julieta. Y yo, pero ¿por qué? O sea, pero yo fue un problema desde la secundaria, o sea, que fue cuando leí esa obra, porque me parece que Julieta no hacía preguntas, ¿no? Y como buena lectora, pues tú dices, a ver, Romeo, ¿qué onda contigo? Pues, o sea, vas para allá, vas para acá, ¿qué quieres? Como, ¿qué quieres? Pero eso, o sea, está circulando para ti esas preguntas, ¿no? Yo lo que les digo mucho a todos los que asisten a mis clases de composición dramática es de que yo creo que toda obra nace de preguntas que te haces. Y las preguntas pueden estar ahí como por mucho tiempo. Y llega un tiempo en que tienes las herramientas para indagar más sobre esas preguntas. No para encontrar respuestas, porque realmente no llegas a encontrar una respuesta, pero sí para indagar más hondamente en esas preguntas, ¿no? Esta obra, por ejemplo, se escribió antes de la revolución Me Too. Y sin embargo, pareciera que es por la revolución Me Too, pero no, fue antes. Y para mí es muy sintomático, porque también ya estábamos llegando a un momento socialmente en que esa bomba tenía que estallar, que ya tenía que estallar esa bomba. O sea, no podía ser que hubiera tantas niñas explotadas por sus maestros hasta nuestros días, ¿no? Y justo hablando de estas preguntas que te haces para formar una historia, pues, bueno, alguna vez mencionaste en un coloquio en Filosofía y Letras que hay una relación entre Antígona y ustedes aquí. Y pues justo es como, ¿qué pregunta nació? O sea, fueron primero preguntas hacia Antígona, preguntas con respecto a cómo está la situación en este país, o cómo encontraste ese conjunto entre estas dos obras. Pues se conecta justo con lo que acabo de decir, o sea, esta onda de cómo puede seguir habiendo tantas minas, ¿no? Que son usadas por la gente de poder, ¿no? Y tal. La misma pregunta, ¿cómo puede ser que siga habiendo tantos muertos y tanta impunidad ante el crimen, ¿no? Lo dicen los griegos hace 5 siglos y, o sea, ¿no? Entonces, no es algo que vaya a cambiar porque la naturaleza humana es así, puede llegar a lo más sublime, pero también a lo más terrorífico. Entonces, también surgió por eso, surgió por ver a una ciudadana común que se tenía que entrevistar con el presidente de la República para exigirle que buscara a su hijo desaparecido. Entonces yo me puse a pensar, si tienes que ir con el presidente de la República, ¿cuántas instancias más estuvieron acá abajo que no funcionaron? O sea, ¿qué tanto no funciona? Pero también y bueno, me conectó directamente como Antígona. O sea, curiosamente Antígona, esta obra ha sido muchas veces tratada por investigadores de todo el mundo, porque justamente en Latinoamérica hay muchas obras que conectan con Antígona.
Y eso es medio alarmante también, ¿no? Que haya tantas obras. ¿Y por qué hay tantas obras? Porque hay mucha gente que nos preguntamos, bueno, ya por favor, ¿no? ¿Por qué ordenó que lo soltaran? ¿Cómo logró llegar hasta aquí? No traigo bombas. Solo soy una madre que busca a su hijo. Su hijo desafortunadamente está muerto. No sea ingenua, Ana. Si los medios la siguen no es porque les interese su caso, ni mucho menos. Usted vende. Usted vende. Es todo. Pero también lo que tiene ustedes aquí es que además de la cuestión de esto del crimen sin resolver, también cuestiona muy duramente el teatro. También lo cuestiona muy duramente en la última parte, donde justamente en el momento más álgido, o sea, a mucha gente le molestó mucho esa obra porque ahí iba tan bonita, iba tan bien, no, te lo juro, ya iba tan bien, los personajes estaban tan bien y de repente la autora rompe con todo. ¿Quién se cree? ¿No? ¿Quién se cree? Sí, no, sí, bueno. Incluso a los actores mismos también les costó, ay, espérame tantito, ¿no? ¿Cómo llego ahí? Pero también ahí lo que está cuestionando es el teatro. ¿En qué tanto el teatro usa, lo voy a decir así, estos temas para decir que hay hay un compromiso social, pero que realmente la persona, el humano que está detrás de eso, que tanto asume ese compromiso social, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos importa? Y hablando de la responsabilidad, que me lo preguntabas antes, se conecta muchísimo, porque ¿qué tantas obras hay sobre las muertas de Juárez? Pero ¿qué tanto te importa a ti realmente eso? Y no lo estás usando simplemente para subirte al tren de que hay que hablar de eso, ¿no? Ahora vivimos una época de lo políticamente correcto que me parece sumamente peligrosa, donde entonces mucha gente, y sobre todo lo que más me mortifica, es que mucha gente de su generación, por ejemplo, mucha gente joven, ve que, es que si hablo de esto me van a dar el apoyo. Si hablo de esto me van a dar la beca porque estoy hablando, entonces, de algo social. Entonces se pueden hablar de eso, pero no les importa. No hay una cosa que te venga de la tripa para hacer eso, sino que lo estás haciendo porque pues estás viendo que el gobierno tiene una línea ahorita de que si hablan de eso se te va a apoyar, o si hablan de otra cosa hay que montarlo porque es importante. A ver, no, los temas no son importantes. Los temas no son importantes, lo que importa es qué de tu entraña se está conectando con eso. Entonces, esa obra muy profética, fue muy profética esa obra, pone en la mira también eso, ¿no? O sea, al final hay un rompimiento y la actriz que hace Antígona realmente trae hambre, ya se quiere ir a comer, ya se quiere ir a su casa, no, o sea, está haciendo eso una vez más, y el actor que hace a Creonte, realmente él sí tiene una cuestión de fragilidad en cuanto al miedo de dejar a su hija sola en su casa mientras él está trabajando. Entonces también por eso la obra se llama Usted está aquí, porque las cosas no están pasando en Tebas, ni pasaron hace 5 siglos, está aquí en tu casa, contigo, en tu momento, en tu presente. Y tenemos que hacernos muy conscientes de eso, de que estamos aquí. O sea, que ¿a dónde te vas a ir? ¿No? Hay una frase muy común de que, es que en México, ¿no? Todo es horrible en México. Y yo, sí, ¿ya qué país te quiere decir que no pasa algo así? Dime qué país es perfecto. Y justamente, no sé si incluso fue una opción en algún punto, la historia de Ana, bueno, de por sí tus obras no tienen un, digamos, final, ¿no? Sino que se deja incluso abierto. Bueno, no me gusta decir abierto, pero vemos este fragmento de su vida en el que, pues, la vida sigue, ¿no? Pero tú le hubieras podido dar un final a la historia de Ana, o al menos una continuación, si no hubiera estado ese rompimiento donde lo pusiste al final. Lo que pasa es de que para poder yo empezar a hacer esa obra, solamente la pude empezar a hacer cuando supe cuál era el final. O sea, yo sabía que íbamos a terminar allá. O sea, no fue de que, ¿ahora qué hago? Esto. No. O sea, yo escribo mucho en la cabeza, en el día a día, o sea, estoy así y tomo notas, de apunto y tal, ¿no? Y hasta que no sé realmente como hacia dónde voy a ir, o sea, cuál es mi faro, me arranco, ¿no? Entonces, en Ustedes aquí específicamente, cuando supe que así tenía que acabar, porque
pues volver a acabar en que Antígona la matan y todo, pues, ay, o sea, como lo mismo, o sea, que ¿para qué escribo la obra si está súper bien escrita por Sófocles, ya que hago yo? O sea, pues sí, no tiene ningún sentido, pienso. Es cuando lo que a mí me importaba era la crítica al teatro, realmente, y entre otras cosas, supe a dónde iba a llegar. Entonces, por eso la obra va, incluso en la última escena, antes del rompimiento, surgen las dudas sobre Ana. Surgen las dudas sobre Ana cuando se le cuestiona mucho si ya le está gustando mucho estar frente a las cámaras. O sea, ya la gente empieza a dudar sobre ella, cosa que no pasa en Antígona. Nadie duda de Antígona. Y aquí sí le empiezan, bueno, ¿y quién está financiando su campaña? Y es de un partido político. Y entonces ves que este personaje, que al principio era tan, claro, vamos con ella, también está siendo corrompido. Pero esa penititititita y ¡pum! ¿No? Y en ese sentido sí fue muy, muy profética, ¿no? Porque ha pasado también con dirigentes de movimientos de personas desaparecidas que luego son diputados, y ellos ahí entran también en una vorágine un tanto extraña. Sí, pues hay una crítica por todos lados y creo que también puede sacar más de onda al público porque rompe aparte en ese momento, que es en el que estamos, ya está todo explotando. Entonces ese rompimiento es todavía mucho más de, espérame, ya me estaba agarrando y ya no me agarré de nada. Sí, fíjate que me encanta hacer esos rompimientos. No me encanta nada más, creo que los más simbólicos han sido tanto en ustedes aquí y en Marina e Isabel. Entonces el público se engancha, o sea, el público que es el que a mí me interesa, o sea, la gente que va al teatro y que hace su cola y compra su boleto y que es el público que me interesa, lo recibe muy padre en el sentido de que no se lo espera, pero lo asume, pero se queda cuestionándose, y que ese es el sentido del rompimiento. A quienes no les gusta son a los críticos de teatro, porque tan bonito que iba todo. El teatro tiene que tener su final y los actores estaban también. Y de repente, ¿por qué rompen? Si vamos también con la historia original, ¿no? Entonces, es que ¿para qué volver a contar algo que ya se contó? O sea, ese no es... O sea, digo, está padre quien lo haga, pero a mí no me interesa volver a contar exactamente algo que ya se contó y súper bien. Y justamente, bueno, hablando aquí del final, alguna vez, y sobre todo con tantas obras como mencionabas, y que luego vuelves a esas obras que escribiste hace años, o incluso Julieta, que tiene la culpa, que es de las más recientes, más o menos, 2017, ¿alguna vez te has planteado como de, ay, quisiera cambiar esto? Si tuvieras la oportunidad, ¿lo harías? No, porque son lo que son. Y así como son, han logrado lo que han logrado, ¿no? Así con sus imperfecciones y sus cosas, y así han llegado a donde han llegado, o sea, son ellas mismas, ¿no? O sea, ellas ya han logrado las obras, ya han logrado ser lo que tenían que ser. Digo, de pronto, si hay oportunidad de una edición, por ejemplo, ¿no? Que se me vaya a publicar o algo así, sí las reviso una cuestión como de, porque nunca falta la coma que se te va, el punto que se te va, porque ya uno ya la ha salido tantas veces que tu ojo ya, ¿no? Como que pierde ciertos detalles, y en ese sentido, pues sí, ¿no? Pero pues sí, un acento, ¿no? Que, ¿cómo es posible que no tenía traje en todos estos años? Y ahí va, cosas así, pero cambiar las obras no, porque así como fueron, son. ¿Y por qué no tienen que ser un reflejo de la Bárbara de ahorita? Eran un reflejo de la Bárbara de ese momento. Exactamente. Eso es lo importante también. Exactamente. Y, por ejemplo, en tu proceso creativo, ¿primero diseñas un personaje y de ahí creas un entorno? ¿O primero se hace el entorno y de ahí aparecen los personajes? Cada obra es distinta. Sí, no, cada vez ha sido distinto. Así que haya empezado por un personaje. No, casi siempre como por situaciones, que ahí voy jalando a ver a quién ocupo. Sí, ves, a como caiga. ¿Y hay un personaje específico que tú digas, este es el que más trabajo me ha costado? A ver, espérate. Híjola. No, pues es que sí tengo que... ¿Más trabajo en qué sentido? Tal vez como en
en como cerrarlo como personaje, así de cómo habla, cómo funciona en esta, pues en esta situación que nos mencionas que tal vez ya esté pensada. Ay, pues no sé, me lo dejas de tarea y en una semana te contesto y me lo pongo así a ver qué. De pronto, no es que me cueste más trabajo, pero por ejemplo, sí hay una diferencia entre personajes que parten de algo ya conocido que personajes originales, ¿no? Es decir, por ejemplo, con Marina e Isabel, o sea, ¿cómo crear a una Isabel, ¿no? A mí también ese personaje, yo estaba obsesionada con ese personaje hace mucho tiempo. Esta mujer, Dios mío, hubiera llegado a Marte. Pero así yo escribí esa frase, esa mujer hubiera llegado a Marte si hubiera tenido una laptop. O sea, era tremenda. Pero a pesar que leí muchos libros sobre ella y demás, o sea, ¿cómo le das tu toque a ese personaje de que tenga esta obsesión por el poder, pero a la vez tenga esta fragilidad por la maternidad, pero a la vez tenga esta onda de no me tocaba a mí, pero lo tuve que hacer? ¿Cómo le das la vuelta a ese personaje? Y también cómo presentas a una Malinche que no sea aquella que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? O sea, para empezar, no traicionó a nadie, ¿no? Y aunque sí es un personaje inventado, porque nadie sabe nada de ella, o sea, muy poquitas cosas que están en los códices, ¿cómo creas, cómo vas a encontrar una leyenda tan grande que es la Malinche? O sea, ¿cómo la haces humana, ¿no? A un concepto que tenemos tan grande en la cabeza, ¿no? Los mexicanos. Ahorita que dijiste Marina Isabel, ¿qué consideras que le aporta al montaje dirigirlo sabiendo que tú también lo escribiste? Dirigirlo sabiendo que... Lo que pasa es que son dos chips distintos. Son dos chips distintos. O sea, cuando escribo. Pasa el tiempo y cuando dirijo, ¿no? Son dos cosas, o sea, son dos procesos distintos de creación. Por ejemplo, Marina Isabel y también Julieta tiene la culpa, que también la dirigí yo, ya la han dirigido otras personas. Bueno, Marina Isabel apenas, el año que entra, va a haber otro montaje. De Julieta ha habido un par de montajes por ahí en España, en Estados Unidos. Y los montajes son como muy, muy distintos, ¿no? Yo digo que, por ejemplo, en el momento en que yo ya dirijo una obra mía, digamos que toda la chamba de investigación ya la hice. En ese sentido, porque un director sí se tiene que poner a hacer como mucha chamba de investigación para llegar a un montaje, y de alguna manera pues yo ya llego y ya la hice. Entonces me ahorro esa parte, pero a la hora de trasladar todo a la escena, sí, también los he comprendido mucho a mis directores, que de pronto me dicen, estás loca, ¿cómo quieres que hagamos eso? No me metes en problemas, y yo, ay, no sé, resuélvelo como puedas. Yo soy muy así, ay, resuélvelo como puedas, ¿no? Entonces ahora, yo así que, ¿cómo hacer eso? O sea, yo cuando escribo no me doy límites, o sea, no hay límites en la escritura, que eso es lo fascinante de escribir, ¿no? Vamos, no hay límites en la cuestión de que nada te preocupa, o sea, no hay un presupuesto, o sea, no te tienes que limitar a nada. La dirección, desafortunadamente, independientemente de la cuestión creativa, pues sí depende de cuánto tienes para hacer tu montaje, ¿no? Cómo lo vas a resolver, cómo vas a resolver ciertas cosas. O sea, Cuerdas se ha hecho con 3 maletas, pero también con plataformas y escenografías espectaculares, ¿no? Entonces la resolución escénica depende también de muchas cosas que se van integrando en el camino. Versus la escritura, pues tienes toda la libertad del mundo. ¿Quién me va a decir que no? O sea, mis personajes nunca llegan tarde, ¿no? Nunca tienen crisis, ¿no? Nunca se van sin avisar. No hay... Pues sí, tienes esa libertad de creación. En la dirección escénica, de pronto sí tienes que contemplar muchos elementos. ¿Tú crees que hay algo que la frontera en sí, o sea, haber nacido allá y crecido allá, le aporta a tu dramaturgia? Sí, yo creo que tiene que ver mucho, o sea,
¿cómo lo pongo? No sé, ustedes, por ejemplo, no lo sé, no conozco su vida, pero yo, por ejemplo, cuando venía de niña, yo venía de niña mucho a esta ciudad, de pronto pensaba que si en mi infancia yo en la primaria tuviera haber que ido y venido en metro todos los días, o sea, yo algo de mí sería muy distinto, ¿no? Yo me iba caminando a la primaria a través de un parque. Simplemente esas cosas van cambiando mucho tu forma pues, de ser y la perspectiva. Ahora, la gente piensa que los espacios fronterizos son espacios de límites. Sin embargo, no es tanto así. Los espacios fronterizos son espacios de hibridación. Entonces, yo todo el principio de mi vida estuve acostumbrada a cambiar de moneda, cambiar de idioma, cambiar la forma de manejar, porque no manejabas distinto, ¿no? Cuando cruzabas ya manejabas bien, ¿no? O sea que tienes una gran conciencia del otro. O sea, que hay otra forma de ver las cosas, que hay otro estilo de vida, que hay otras fórmulas de las mismas recetas. Estás muy consciente del otro y no lo ves como si no es parte de. Y en las fronteras siempre las culturas están mezcladas. O sea, tanto una parte tiene de la otra como esta parte tiene de la otra. No, yo no creo mucho en los temas, ¿no? A la hora de escribir. Pero, por ejemplo, no, cuando dicen, es que la dramaturgia fronteriza habla de la gente que se cruza al otro lado y demás, digo, pues no, porque pues los fronterizos toda la vida pudimos ir y pasar, o sea, veíamos la gente que se cruzaba, pero no vivíamos esa experiencia, que era haber dejado tu casa kilómetros, miles de kilómetros atrás, atravesar todo un país para irte a otro. No vivíamos eso, ¿no? Sin embargo, yo siento que toda mi dramaturgia siempre está cruzando entre espacios liminales. O sea, ahora a lo mejor no son entre dos países, pero mi dramaturgia yo veo totalmente transfronteriza entre la realidad y la ficción, entre justo esos personajes que conocemos y los nuevos que vamos a hacer, entre el aire y la tierra en cuerdas, ¿no? Entre lo sólido y entre lo firme y lo frágil. Siempre hay esta cuestión de que van entre una cosa y otra y cómo aprenden a cruzarla. Y yo creo que tiene mucho que ver por mi naturaleza fronteriza. Y bueno, ya para finalizar, justamente hablabas de esta evolución de ti misma como escritora y viendo tus primeros textos ahorita, pues se sienten ajenos, pero no. O sea, sigues siendo tú, nada más que los ves desde una perspectiva diferente. Entonces, si tú pudieras hablar con la Bárbara que está empezando a hacer teatro en Mexicali, ¿qué le dirías? Esa pregunta sí me la he hecho muchas veces, o me la han hecho muchas veces, no sé, pero le digo, vas bien, ¿eh? O sea, no dudes. Sí, no, y sobre todo en esa época que todo el mundo te decía duda, y que todo el mundo, pero duda en el mala onda, pues, ¿no? O sea, no en el duda buena onda, no, sino todas las voces que decían no lo hagas, no eres nadie, no tienes por qué hacerlo, lo haces mal, no vas a llegar a ningún lado, vas a fracasar, o sea, todas esas voces, pero te lo decían, no era imaginación, así realmente te lo decían, ¿no? Incluso gente que se dedicaba al teatro, dedícate a otra cosa, o sea, era una cosa muy tremenda que ustedes felizmente no están viviendo. Y entonces yo no sé, ya realmente yo no sé cómo le hice, o sea, yo a veces sí, yo creo que siempre he sido muy inconsciente. Yo creo que sí soy muy inconsciente, hasta la fecha soy bastante inconsciente, que no me, o sea, yo no sé cómo le hice para, o sea, no que no me importara, pero aún así me atreví a hacer muchas cosas. O sea, yo de verdad de pronto digo, Dios mío, ¿cómo fui capaz? O sea, no sé, y de repente ya estaba ahí en ciertos episodios, ahí que, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién sabe? Aquí estoy, y aprovechar, ¿no? Y aprovechar siempre las oportunidades, aunque no existan las oportunidades, ¿no? Hay que crear las oportunidades.
y a aprovecharlas siempre al máximo. Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias a ustedes por estar ahí, ¿no? Siguiendo la línea y hacer este proyecto realidad. Sí, muchas gracias. Bueno.